Cantares, capítulo 6, versículo 10. Leamos. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? En este versículo que leímos, vemos características de la amada esposa, la amada iglesia. Esa iglesia que, como dice en el versículo 3 de este capítulo 6, si usted lo lee, dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre lirios. Esa iglesia que, como vimos en Cantares 2:2, es como lirio entre los espinos en este mundo. Esa iglesia por la que Cristo viene, como dice en la parte final de este capítulo de Cantares, capítulo 6, versículo 2, dice: Él viene a recoger sus lirios. Él viene por esa iglesia que es única, que es perdonada, que es lavada con la sangre de Cristo. Esa iglesia que se diferencia abismalmente de toda religión, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y si leemos ahí en los versículos anteriores de Cantares, en el versículo 8 en adelante, vemos que ella es única, la iglesia es única. Dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Es una, la única, la iglesia de Cristo, lavada con la preciosa sangre del Cordero que fue inmolado. Pero hermanos, en este versículo 10 que estamos leyendo, vemos características que quiero que meditemos hoy. Es una descripción poética de la amada, de la iglesia. Mire y ponga atención, versículo 10, dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Ese es el punto número 1, se muestra como el alba. ¿Qué es el alba? No es una señora que se llama Alba. El alba es el amanecer. El alba es la primera luz del día antes de que salga el sol. Viene del latín albus, que significa blanco, y es cuando en el horizonte, cuando después de que va pasando la noche, usted mira una línea blanca, como una luz que comienza a aparecer antes del amanecer. El alba anuncia el fin de la oscuridad y el comienzo de un nuevo día. Y así nosotros, la iglesia de Cristo, ha sido transformada, ha sido trasladada de las tinieblas al reino de la luz. Por eso es única, porque ninguna religión puede hacer lo que Cristo hace en el corazón del que cree en Él. En nuestra vida ocurrió literalmente esto, hermano. En nuestra vida ocurrió lo que dice en Génesis 1. Nuestra vida estaba desordenada, nuestra vida estaba vacía, nuestra vida estaba en tinieblas, pero vino la palabra de Dios que penetró aquellas tinieblas y que dijo: sea la luz, y fue la luz. Y qué maravilla, hermano, la gracia de Dios, el poder de Dios obrando a través de su palabra, obrando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? La iglesia del Cordero, la iglesia de Cristo. En este versículo y en esta característica, no solo vemos lo que Cristo hizo en nosotros, transformando las tinieblas en esa luz, sino que también vemos el crecimiento de una vida transformada, llamada a reflejar la gloria de su Señor. Porque, hermanos, somos llamados a crecer. El alba no se queda allí, el alba sigue creciendo, esa luz sigue aumentando hasta salir el sol. Y hermano, Dios ya comenzó su preciosa obra en nosotros. Dios ya comenzó a obrar en nuestras vidas. No nos conformemos, porque Él está dispuesto y quiere perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Mire lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 1,
versículo 6. Es un texto que cómo anima en nuestra vida espiritual. Lo vamos a leer juntos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios, hermano, ¿cómo anima esto? Más cuando vemos nuestra imposibilidad de cambiar por nosotros mismos, de perfeccionarnos a nosotros mismos. Y realmente es imposible por nosotros mismos. Queremos cambiar, queremos crecer, queremos ir en aumento en nuestra vida espiritual, pero realmente de nosotros mismos no podemos. Pero mire qué precioso que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. No nos conformemos, porque Dios puede obrar lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Si seguimos buscando a Dios con humildad de corazón, sabiendo que necesitamos crecer, que necesitamos perfeccionarnos, con ese corazón abierto, con ese corazón dispuesto, Dios seguirá obrando en nuestras vidas. Por eso qué importante disponer nuestro corazón, y ojalá que usted en esta noche esté dispuesto para buscar a Dios, esté dispuesto para escuchar su palabra, esté dispuesto para que Dios pueda llevar adelante esa preciosa obra en nuestras vidas. ¿Quién es esta que es como el alba? Mire, en Proverbios capítulo 4, versículo 18, es un pasaje que de hecho creo que hasta conocemos de memoria. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pensemos cómo sería el alba o la aurora. Aquí se le llama la aurora. ¿Cómo sería que el alba o la aurora se quedaran estancadas? Sería terrible. Nos quedaríamos prácticamente en oscuridad, con una leve luz todo el día. Y peor aún, ¿qué pasaría si ya comenzó el alba, si ya comenzó la aurora, si ya comenzó a amanecer y luego el sol retrocediera y esa luz se quedara nuevamente en oscuridad? Sería terrible, hermano, que se apagara y se desapareciera la poca luz que ya había. Que eso no ocurra en nuestras vidas, porque la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es el crecimiento, que la luz vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces la iglesia se muestra como el alba, con esa dirección hacia arriba, con esa dirección hacia el crecimiento, y la gloria siempre es para Dios, que es el único que tiene poder para llevar a su pueblo en ese crecimiento. Lo mismo, hermano, que solamente Dios tiene el poder para hacer que amanezca cada día. Él es el único que tiene poder para hacer que esa alba, para hacer que esa pequeña luz tenue se vuelva un amanecer precioso. Es el mismo que tiene poder para ir transformando nuestras vidas, y para que esa luz que ha comenzado en nuestras vidas, esa preciosa obra que ha comenzado en nuestras vidas, sea perfeccionada. ¿Cómo lo necesitamos, hermano? Cuando comenzamos la vida en el Evangelio, venimos tan torcidos, venimos realmente con tantas cosas, hermano, con un carácter terrible, con un corazón terrible, con inclinaciones terribles. ¿Cuánto hay en nuestras vidas? Pero Dios comienza a obrar, Dios comienza a trabajar, Dios comienza a enviar su palabra, y todo es para irnos transformando, para ir obrando, para ir cambiando, para ir perfeccionando su preciosa obra en nuestras vidas. Y toda la gloria siempre es solamente para nuestro Dios, que nos lleva en ese crecimiento. Leamos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. Miren con la humildad que habla el apóstol Pablo, sabiendo que solo Dios puede dar el crecimiento. Dice: yo planté, o sea, él plantó la semilla, la simiente preciosa, la semilla del evangelio. Yo planté, Apolos regó,
Apolos siguió dando la palabra, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, hermanos, ningún maestro, ningún pastor, ningún predicador, ningún siervo de Dios puede gloriarse de darle el crecimiento a los cristianos. Cada uno cumple su labor fielmente de acuerdo a la voluntad de Dios, pero es Dios el que da el crecimiento a aquel que hace la voluntad de Dios, a aquel que humildemente abre su corazón para que la semilla de esta bendita palabra sea implantada en su corazón. Así que no hay lugar para la jactancia en el servicio a Dios. Toda la gloria es para Dios, aunque cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a su labor para la edificación de otros, como dice el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, son hijos de Dios, son siervos de Dios, son instrumentos útiles de Dios, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y allá en Efesios 4, versículo 11, vamos a Efesios 4:11 en adelante, vemos que para eso Dios constituyó a sus siervos, porque Él quiere llevarnos a ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos. O sea, su voluntad es que seamos como el alba en crecimiento. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Leamos todos el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando Él envía su palabra continuamente. Él levantó a sus siervos para esto, para edificarnos, para que vayamos creciendo y todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claro, mientras estemos en este mundo, nunca vamos a llegar a la perfección. Pero hermano, mientras estamos en este mundo, Dios quiere seguir adelante su obra en nuestras vidas, perfeccionando nuestras vidas. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire el versículo 15, leámoslo juntos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Mire cómo Dios tiene ese propósito de que vayamos creciendo. Dios usa tanto a sus siervos como a cada uno de nosotros cuando estamos unidos. Dios puede usarnos para edificación y bendición de otros. La meta es crecer en todo, dice en el versículo 15, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
crecer en amor, crecer en humildad, crecer en mansedumbre, crecer en gracia, en los frutos del Espíritu Santo, en conocimiento, en todo, en el servicio a Dios. Hermano, Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y aquí acabamos de leer que Dios envía su palabra a través de sus siervos, y como cuando estamos unidos a Cristo y unidos entre nosotros, nos vamos edificando y Dios nos está usando para el crecimiento de los demás. Por eso mire qué importante es la unidad entre el pueblo de Dios. Y por eso es que el enemigo siempre nos quiere dividir, y el cristiano muchas veces no lo entiende. Pero hermano, el Señor siempre quiere obrar en nosotros y quiere llevarnos en esa unidad y en ese crecimiento. Como dice ahí en el versículo 16, unidos vamos creciendo conforme a la actividad propia de cada uno. O sea, Dios puede usarlo a usted para edificación de otros. Dios puede usarlo a usted para el crecimiento de los demás. Pero ¿cómo vamos a poder, hermano, cuando el enemigo muchas veces está trabajando entre el pueblo de Dios? Muchas veces está trabajando para llenar nuestras mentes y nuestros corazones de pensamientos contra los hermanos, de actitudes contra los hermanos, siempre dividiéndonos. Y eso lo vamos a ver más ampliamente la próxima semana, porque hermano, podemos ver y vamos a ver cuánto tiene Dios para su bendita iglesia, pero cuántas veces no lo entendemos. Pero mire, leamos también en Colosenses capítulo 2 versículo 19. Colosenses 2:19 dice: y no haciéndose de la cabeza, o sea, no agarrándose fuertemente de la cabeza, con mayúscula cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mire, hermano, qué importante es estar unidos a Cristo y unidos entre hermanos, unidos entre el pueblo de Dios. Pero entonces, con razón, muchas veces no somos como el alga en crecimiento. Procuremos entender esta palabra. Con razón, muchas veces no somos como el alba en crecimiento. ¿Por qué? Porque no buscamos la intimidad y la cercanía con Cristo. No buscamos la cercanía con la cabeza, que es Cristo, ni con el cuerpo, que son los hermanos. No escuchamos la palabra de Dios, no oramos a Dios, no estamos abiertos a la palabra con ese corazón humilde, con ese corazón dispuesto. Hermano, no estamos con esa sensibilidad, no estamos buscando su presencia y no estamos unidos entre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Y entonces, ¿cómo podemos ser como el alba? La pregunta hoy es: ¿estamos creciendo en nuestra vida espiritual o nos quedamos estancados? Muchas veces el crecimiento no se percibe de la noche a la mañana, pero que Dios nos conceda crecer en todo, como dice la palabra de Dios, que Cristo vaya siendo formado en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, él sentía dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en la iglesia de Gálatas, que vivía peleando, que en lugar de ir creciendo, el apóstol Pablo dice que ellos iban para atrás, iban retrocediendo. Hermano, que Dios nos conceda ir en crecimiento, pero no solamente en crecimiento de edad, porque mire, hermano, vamos creciendo en edad, ya estamos avanzaditos. Imagínese, hermano, hace 13 años prediqué en el libro de Cantares. Imagínese usted cómo se pasa el tiempo. Hace 13 años lo prediqué aquí. Hace 20 años estamos aquí, 21, ya ni sé. ¿Hace cuánto los conozco a ustedes? Y mire, ya nos salieron las canitas, ya nos salieron las arruguitas, ya estamos envejeciendo. Usted, hermana, yo no, todos estamos envejeciendo. Pero hermano,
que Dios nos conceda crecer no en canas y no en arrugas, sino crecer en la gracia del Señor, crecer en amor, en humildad, en mansedumbre, en los frutos del Espíritu Santo. Pero piensa, hermano, qué triste que arrugados, canosos y los mismos peleoneros, los mismos envidiosos, los mismos carnales, los mismos mundanos. Hermano, Dios quiere llevarnos en crecimiento para su gloria, para su honra, y que entre nosotros, en lugar de estarnos atacando, en lugar de estar pensando mal de los demás, en lugar de vivir vidas carnales como perros y gatos, podamos ser usados para el crecimiento de otros, para la edificación de otros, como lo acabamos de leer en la palabra de Dios, unidos, creciendo, edificándonos unos a otros. Y entonces seremos así, hermano. Entonces Dios llevará nuestras vidas en ese crecimiento. Pero regresemos a Cantares 6:10, que es el versículo que estamos meditando. Mire cómo la voluntad de Dios es que vayamos en crecimiento, pues. Dice, ¿quién es esta? Está hablando de la iglesia, que se muestra como el alba. Número 2, hermosa como la luna. Aquí ya habla de más claridad que el alba. En todos los tiempos y lugares es ampliamente reconocido que la luna es hermosa. Y no lo podemos negar, hermano. Qué bonito salir en la noche y ver aquella preciosa luna. No importa si es llena, no importa si es cuarto creciente, si es cuarto menguante. Qué preciosa se mira la luna. ¿Cuántas veces hemos salido de aquí de la iglesia y a veces vemos y lo que decimos, ala, miren cómo está la luna de bonita, cómo llama la atención? Es que es una maravilla, toda la creación de Dios es preciosa, hermano. Es reconocido que la luna es hermosa. Los astronautas que acaban de verla de cerca dicen que es espectacular y lo vimos en ciertos videos. Pero nosotros aquí en la tierra, que la podemos ver y admirar desde tantos kilómetros de lejanía, sabemos que es bella a pesar de todos los kilómetros que nos separan. Y claro, es hermosa porque es la creación de Dios, y Dios todo lo hizo y lo hizo hermoso y lo hace hermoso y perfecto. Y allá en Génesis 1 dice la Biblia que fue hecha con un propósito, y no lo vamos a leer, pero fue hecha para hacer lumbrera, para hacer luz sobre la tierra en medio de la oscuridad de la noche. Dios la hizo con propósitos. Claro, tiene otro montón de utilidades sobre la tierra, pero me voy a enfocar en esta. Lo más especial es que la luz, ese brillo que usted puede ver en la noche, ese brillo que ilumina las noches, esa luna no tiene luz propia. Ese brillo no es propio de la luna, sino que refleja la luz del sol. Y esta es una ilustración de cómo nosotros somos llamados a reflejar la luz de Cristo en el mundo. Por nosotros mismos no brillamos, no hay nada bueno en nosotros, hermano, no hay nada bueno en nosotros. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo somos carnales, somos perversos, somos maliciosos. Es que Cristo es el que hace todo en nuestras vidas. Como Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero la voluntad de Dios es que brillemos con su luz. Con su luz. Leamos 2 de Corintios, siempre deje un papelito ahí en Cantares 6:10. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Dice, por tanto, nosotros todos, o sea, yo, o sea, usted, la iglesia de Cristo en todo el mundo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No sé si puso atención a esta lectura. Lo voy a volver a repetir, procuremos entenderlo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, en la imagen de Él, como por el Espíritu del Señor. La belleza de la iglesia no radica en la luz propia, sino en su luz, en la gloria de Él. ¿Quién es esta? Hermosa como la luna. Cuando permanecemos cerca del Señor, llenándonos del Señor, en comunión con Él, en relación con Él, buscándolo a Él, vamos siendo transformados de gloria en gloria a su imagen por la obra del Espíritu Santo. Qué precioso se oye esto, ¿verdad, hermano? Pero que más que escucharlo y leerlo, que sea una realidad en nuestras vidas. Pero pensemos, ¿cómo puede hacerse esto si nosotros no buscamos al Señor? Y por eso es que la iglesia muchas veces sigue en un estado de carnalidad, sigue en un estado, hermano, tan pobre y tan triste, y no hay crecimiento espiritual, porque no buscamos la presencia de Dios, porque no nos deleitamos en su presencia. Si algo hemos estado meditando en el libro de Cantares, es la necesidad de cultivar una relación personal con Cristo, una relación personal con Dios, que cada uno de nosotros de manera personal podamos orar, podamos estar en su presencia, vengamos a este lugar, pero vengamos con disposición, con deseo de buscarle, con deseo de adorarle, con deseo de alabarle, con deseo de escuchar esta palabra, con deseo de que esta palabra haya cabida en nuestras vidas, con el deseo, hermano, de estar cerca del Señor, porque entonces así vamos siendo transformados de gloria en gloria a su imagen. Lo voy a volver a leer. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo necesitamos que la iglesia a nivel mundial, que cada uno de nosotros de manera personal volvamos a desear y anhelar esto? Porque, hermano, los templos se están llenando, pero de gente que solo viene y va en un rito religioso, de gente que solo viene y va a satisfacer un poco o tranquilizar un poco su conciencia. Pero Dios te ha llamado a algo más grande. Dios te ha llamado a ser parte de su iglesia y a tener comunión y relación personal con Él, a deleitarte en su bendita presencia. Pero por eso, ¿cuántas veces vamos a la iglesia? Pero, hermano, si vamos, porque a veces ni vamos, pero a veces cuando vamos con esa dureza, con esa apatía, con ese sueño, como que nos estuvieran dando purgante, como que estuviéramos en el intensivo de un hospital. No, hombre, hermano, estamos en la casa de Dios y somos llamados a deleitarnos en su presencia. Pero cuántas veces por esa falta de búsqueda no hay vida espiritual, y Dios quiere llevarnos en ese crecimiento, que nos parezcamos a Él, que podamos reflejar su hermosura, que podamos reflejar su luz. A eso hemos sido llamados, hermanos. Este pasaje de 2 de Corintios 3:18 me recuerda a Moisés. Hace un tiempo estaba predicando aquí acerca de Moisés cuando bajó del monte de Sinaí. Usted recuerda que cuando bajó, su cara resplandecía, su rostro era brillante porque había estado en la presencia del Señor. Su rostro brillaba reflejando un poquito de la luz del Señor. Solo a medida que realmente le busquemos con seriedad y con entrega, solo a medida que nos deleitemos en Él y en su palabra, vamos a ir siendo transformados, y allí vamos a reflejar entonces su amor, su humildad, su paciencia, su misericordia, su mansedumbre, su bondad. Pero, hermano, ¿qué es lo que reflejamos muchas veces? Reflejamos muchas veces nuestro egoísmo, reflejamos muchas veces nuestra envidia, reflejamos muchas veces nuestro orgullo,
¿Qué reflejamos con nuestras palabras muchas veces? Recuerde que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. A veces en nuestras palabras lo que sale, lo que se puede ver, lo que se puede notar ahí es el reflejo de nuestro orgullo, de nuestro ego exaltado, yo. El reflejo del odio es que me cae mal. El reflejo del rencor, el reflejo de la malicia, juzgando y criticando a otros. Eso es lo que se refleja muchas veces. En lugar de reflejar el amor de Cristo, reflejamos nuestra propia carnalidad, reflejamos nuestra propia malicia, reflejamos con nuestra forma de vida muchas veces nuestra mundanalidad, nuestra perversidad, nuestra inmadurez. Pero que Dios vaya obrando en nuestras vidas. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón, hermano, que reflejemos a Cristo, porque entonces seremos luz en medio de las tinieblas. Nuestra meta no debe ser emocionarnos un rato. Eso es lo que se está buscando en la actualidad y eso es lo que está haciendo la gente, hermano. Hoy las iglesias más parecen empresas religiosas, donde cada una trata de tener técnicas de cómo atraer a la gente, y por lo regular se trata de atraer con emocionalismos, con shows, con música, con hacerlos sentir bonito, con que lloren un rato. Pero hermano, ¿de qué te sirve llorar un rato si cuando sales allá afuera estás reflejando una vida mundana o una vida carnal? ¿De qué te sirve emocionarte un rato y vivir autoengañado cuando has sido llamado a algo más grande? Has sido llamado a hacer luz en medio de las tinieblas, has sido llamado a reflejar a Cristo, has sido llamado a deleitarte en la presencia de tu Dios. Gloria a Dios, hermano. Si para llorar se puede ir a una cantina y escuchar las canciones de Vicente Fernández, pero aquí no estamos llamados a llorar, estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, a humillarnos delante de su presencia, a humillarnos y buscar su rostro, porque hermano, cuánta delicia hay para nosotros, porque Cristo pagó el precio, hermano. Cristo pagó el precio para que usted y yo podamos entrar hasta el lugar santísimo a gozar y disfrutar la presencia de Dios. Claro, ahí también se derrite el alma en la presencia de Dios, lloramos en la presencia de Dios, pero hermano, estar allí en la presencia de Dios, hablar con Él, estar en comunión con Él, eso es lo que te va transformando, eso es lo que va obrando en tu vida. Eso mismo hace que tú tengas la disposición de escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque le amas, porque deseas oír su voz, porque deseas obedecerle, porque deseas agradarle. ¿Por qué? Porque le amas. Y entonces, al estar en ese contacto con Él, al estar cerca de Él, vas a reflejar su luz en este mundo de oscuridad, de tinieblas y de maldad. Preguntémonos en esta noche, ¿qué estoy reflejando yo? ¿Estoy reflejando mi carnalidad? ¿Estoy reflejando mi carácter que viene de mis ancestros, de mi abuelito, de mi tatarabuelo? ¿Cuántos cristianos todavía dicen, es que yo así soy porque así era mi abuelo, yo así soy porque así era mi papá, entonces no se metan con mi vida? Pero tú no has sido llamado a ser como tu papá, has sido llamado a ser como Cristo, gloria a Dios. Has sido llamado para que el Señor vaya perfeccionando su obra en tu vida, para que, como leímos, Él te vaya transformando de gloria en gloria y vayas poco a poquito cambiando, siendo transformado y reflejar aunque sea un poquito a Cristo. Regresemos entonces a Cantares capítulo 6, versículo 10. Mire cómo va en crecimiento, pues. ¿Quién es esta? La iglesia. ¿Quién es esta? Que se muestra como el alba, hermosa como la luna. Y número 3, esclarecida como el sol. Mire cómo va en aumento. Primero la luz como el alba, luego ya alumbra como la luna, y ahora esclarecida como el sol. Veamos el crecimiento de una vida transformada.
Ya no eres tinieblas y gloria a Dios por eso. Tu vida ya no es como allá en Génesis 1, vacía, desordenada y en tinieblas. Ya no, ya llegó la palabra de Dios. Sea la luz y fue la luz. Gloria a Dios. Como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Como ya leímos en Proverbios, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ahora se habla de la iglesia esclarecida como el sol. Leamos en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 31. Dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Ese sol naciente, brillante, esplendoroso. Esa es la voluntad de Dios, que nuestra luz, en lugar de apagarse o en lugar de opacarse, esté cada vez más fuerte, más intensa, reflejando la gloria de Dios, reflejando el carácter de Cristo. ¿Cuántas veces como cristianos, en lugar de ir en crecimiento, en lugar de que esa luz vaya aumentando, cuántas veces nos vamos opacando, cuántas veces nos vamos apagando, cuántas veces en vez de reflejar más a Cristo, mire, la iglesia de la actualidad se ha mundanalizado? En lugar de ser luz, en lugar de reflejar la santidad de Cristo, la pureza de Cristo, hoy la iglesia, hermano, a nivel mundial es un escándalo lo que se mira. Es terrible lo que se mira, nunca antes visto, porque es la iglesia tibia de la Odisea, una iglesia mundana, una iglesia que prefiere tener hasta cristotecas, se le llama ahora, discotecas en el templo, mundanalizado todo, con un vestuario mundanalizado, con un lenguaje mundanalizado, pensamiento mundanalizado, todo mundanalizado. Pero ha sido llamado para algo más grande, para ir siendo transformado a la semejanza de Cristo. Pero cuántas veces, como repito, en lugar de ir en aumento, nos vamos apagando, nos vamos opacando, vamos reflejando la oscuridad y las tinieblas del mundo, la oscuridad y las tinieblas de la carnalidad. Pero mire qué precioso: los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Los que te aman. ¿Por qué los que te aman? Porque ellos buscarán esa cercanía con su amado. Ellos van a estar en el trabajo, pero van a estar en comunión con el Señor. Es que la comunión con Dios, como se los he dicho últimamente, no es estar en cuatro paredes en un templo, porque usted puede vivir 24 horas en un templo y no tener comunión con Dios. Pero qué precioso, hermano, que donde usted esté pueda cultivar esa comunión con Dios. Está en el trabajo y está alabando a Dios, está en el trabajo y está orando, está en su casa y está alabando al Señor, está orando, está procurando vivir en comunión con Él, está rechazando toda obra de las tinieblas, está rechazando todo pecado porque quiere agradarlo a Él. Qué precioso ser parte de la iglesia de Cristo. Mire, cuando Cristo venga, usted va a estar en el trabajo, usted tal vez va a estar en la calle, usted tal vez va a estar en la casa, no sé a qué horas va a ser, no sé si va a ser en este mismo momento. Qué precioso sería que nos encontrara aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero no dormidos, ¿verdad? Sino bien despiertos. Pero que ahorita viniera Cristo. Qué precioso sería. Pero no sabemos dónde, no sabemos cuándo, no sabemos a qué horas. Pero que en el día que venga nos pueda encontrar despiertos, velando, nos pueda encontrar esclarecidos como el sol, nos pueda encontrar en esa comunión con Él. Los que te aman, ellos buscarán esa cercanía con su amado. Los que le aman guardan su palabra, como Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Esos son los que le obedecen, esos son los que rechazan toda tiniebla y todo pecado en sus vidas. Que Dios nos conceda ser parte de esa iglesia esclarecida como el sol. Allí vamos a alumbrar, hermano. Mire qué precioso que usted alumbre allá en la casa.
Usted ha visto, mire, últimamente ya no se miran luciérnagas. Hace unos años hice un video, una reflexión, porque supe que las luciérnagas estaban en peligro de extinción. Y ahora, a través de los años, cada vez las miro menos. Este año, por ejemplo, no he visto luciérnagas. Están en peligro de extinción. Asimismo, la iglesia de Cristo que alumbra también está en peligro de extinción. Pero imagínense, no somos llamados a alumbrar como una luciérnaguita. Estamos llamados a alumbrar con la luz de Cristo, a reflejar a Cristo, a reflejar las maravillas de Cristo. Pero pensemos en esta noche, ¿será que estoy alumbrando en mi casa? Porque todo tiene que empezar en la casa, siempre, hermano. Eso que se le meta en su mente y en su corazón, y siempre se lo voy a decir mientras tenga vida. En la casa es donde se comienza a vivir el verdadero evangelio, no en la iglesia. Ay Dios, en la iglesia todos tenemos cara de santos. En la iglesia parecemos ídolos, no hacemos ni bien ni mal, todos tiesos. Pero ¿y en la casa? Ahí cuando sale lo que realmente somos, ahí cuando estamos realmente en confianza, porque todavía incluso con las personas ajenas a nosotros, todavía somos educaditos, todavía somos amables, pero ¿cómo somos en la casa? ¿Cómo somos allí, en ese refugio, allí donde estamos en toda la confianza? Entonces ahí me porto como se me da la gana. No, si allí es donde debemos reflejar a Cristo, ahí es lo que realmente somos, allí. De ahí lo que somos en la calle, o lo que somos con los vecinos, o lo que somos en la iglesia, es que tenemos que ser los mismos en todo lugar. ¿Será que estoy alumbrando en la casa? ¿Será que la gente en la casa puede ver un poquito del carácter de Cristo? Un poquito de su amor, un poquito de su humildad, un poquito de su bondad, un poquito de su mansedumbre. ¿Será, hermano? Uy, solo los grillos oigo en esta noche. Pero que Dios nos conceda, hermanos, que Dios nos lo conceda. Porque esa debe ser nuestra meta. Y qué precioso, porque hermano, cuando nos damos cuenta que nos hace falta, es cuando le vamos a buscar, Señor, Señor, yo quiero ser así, Señor, yo quiero reflejar un poquito de ti. Porque ¿qué reflejamos? ¿Qué reflejamos? Nuestro carácter es lo que reflejamos, nuestro orgullo. Y cuánta cosa que ya mencioné. ¿Será que alumbramos en la casa, en la familia? Con los miembros de nuestra familia que tal vez no viven en casa, pero que son nuestra familia y nos conocen. ¿Será que ellos pueden ver esa lucecita y decir, es que aquel es diferente? Tal vez no lo van a reconocer porque la gente, hermano, es dura, pero ellos saben que hay algo de diferencia ahí. Y como dice la Biblia, y lo hemos leído otras veces allá no recuerdo mal, en 1 o 2 de Pedro, dice que cuando a ellos les alumbre el evangelio, entonces ellos se van a dar cuenta y van a glorificar nuestras buenas obras. Mientras tanto nos van a decir hipócritas, aleluyas, fariseos, exagerados y todo lo que usted quiera. Pero en el fondo ellos están viendo la diferencia. En el fondo ellos están viendo esa luz. Y gloria a Dios, porque estamos alumbrando, hermano. Estaremos alumbrando en la calle. Tal vez en la casa de la familia sí, pero en la calle hay de aquel que me pase rozando porque ya le dije de todo. Hay de aquel que me machuque porque ya le di sus bendiciones. No, hermano, tenemos que reflejar a Cristo. Mire, a veces como cristianos somos tan descuidados y no nos damos cuenta. A veces pensamos solo en nosotros o en nuestra comodidad no pensamos ni en nada. Pero ¿cómo debemos tener sumo cuidado en lo que la gente puede ver en nosotros? En lo que la gente puede percibir, ser luz en el vecindario, ser luz en la calle, ser luz ahí en ese bus donde nadie te conoce, pero de repente tienes una actitud de bondad, una actitud de mansedumbre. Eso la gente lo mira. Una actitud allá en el trabajo, hermano, mire, la gente en el trabajo nos está observando.
¿Cómo nos observan? Usted a veces piensa que no, ay, nos observan en el negocio y en la iglesia también ser luz, pero a veces ni siquiera en la iglesia somos luz. Ni siquiera en la iglesia brilla ese amor radiante, esa humildad y esa mansedumbre perdonadora. ¿Verdad que nos hace falta, hermano? Nos hace falta. Ese amor que no juzga a los demás, que no critica, ese amor tan puro, no, nos hace falta, pero que Dios obre en nuestras vidas, que Dios nos lleve a examinarnos a nosotros mismos, para que nosotros podamos ser luz a otros, ser ejemplo a los demás. En lugar de ponerse a criticar a los demás, propóngase ser ejemplo de los demás, ser luz a los demás, y entonces ahí usted va a brillar y va a ser de bendición, de edificación y de crecimiento a otros. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? Nosotros. Esa iglesia que es como el alba, hermosa como la luna y esclarecida como el sol. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que era un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Leamos juntos el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí habla de que la gente pueda ver nuestras buenas obras, nuestra conducta, nuestros hechos, nuestra forma de vida, nuestras palabras, nuestra forma de vestir, todo, hermano, todo, que ellos puedan ver esas buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, que Dios venga a despertar ese anhelo en nuestros corazones. Necesitamos volver a ese primer amor, necesitamos volver a ese verdadero evangelio, donde el cristiano a través de los siglos ha procurado y ha deseado honrar el evangelio, honrar a Cristo con su vida, con sus hechos, con sus obras, con todo su ser. Que Dios nos lo conceda, hermano. A eso somos llamados. El sol sale con fuerza, usted lo mira, y el sol sale con constancia. Usted no ha visto que el sol nace unos días, sale unos días, perdón, porque no nace. No, usted no ha visto que el sol sale unos días y otros días no. Que un día sale así alumbrando, brillante, todo lindo, y al otro día, ay, no quiero brillar. Hoy me voy a quedar aquí en la oscuridad un poquito. Ahí los humanitos. No, Dios lo dejó constante, siempre. El sol está cada día brillando, cada mañana aparece con fidelidad, porque nuestro Dios es fiel. Hermano, que nuestra luz sea constante. Que Dios nos conceda ser constantes en su presencia, ser constantes en la oración, ser constantes en su palabra, ser constantes buscando su rostro, para ser constantes en esa vida de crecimiento, en esa vida de santidad, en esa vida de amor, en esa vida de servicio, de bondad, de humildad, de perdón, de integridad, para que podamos brillar en todo momento y en todo lugar. Que no sea cuando tengo ganas, porque imagínense, que no sea depende cómo me siento, porque mira, hermano, allá afuera hay personas lunáticas, se le llama, que se les llama así porque días están de un humor, días de otro, días de otro, días de otro, así como la luna, que un tiempo está cuarto creciente, cuarto menguante. Pero hermano, somos llamados a brillar sin importar cómo te sientas, si estás feliz, si estás triste, si estás...
sea como sea, que puedas brillar. Porque, hermano, qué triste sería que brilláramos solo cuando estamos felices. Imagínense, que brilláramos solo cuando, ¡ay, si todo me salió bien! Entonces voy a brillar. Y andar ahí con una sonrisota, o ahí mostrar mansedumbre, o ahí mostrar amor. Pero ¿y los días que nos va mal? Porque, hermanos, son muchos días que no nos va como quisiéramos, ¿verdad? Hay días que como que dicen que como que uno se levanta con el pie izquierdo. ¿No le ha pasado a usted? Ese día se cae, ese día lo deja el bus, ese día llega tarde, ese día se le muere la gallina, ese día atropellan a su gato, ese día pierde dinero, de todo le pasa en ese día. Pero sabe, ahí también es una oportunidad para brillar, porque fíjese que la gente nos está observando y la gente mira cuando a usted le pasan cosas malas, la gente como mira nuestras actitudes. Y la gente, ay, hermano, la gente está, pero mire, y ahí muchas veces es donde vamos a brillar, cuando miran una actitud diferente a la que cualquiera hubiera tenido. Cuando usted no se pone a hacer berrinche y a gritar como que estuviera como león enjaulado. ¡Hala! ¿Y qué diferencia? Ay, hermano, yo no sé si usted lo desea, pero yo sí lo deseo, que Dios nos lleve a ese crecimiento. Si aquí todos estamos necesitados de esto, nadie puede decir aquí, yo ya brillo con luz radiante, yo soy ese sol esclarecido. No, vamos en ese proceso, vamos en ese crecimiento, pero que Dios nos conceda realmente ir en ese crecimiento, cultivar esa comunión con Dios para entonces reflejar su gloria, como ya leímos. Que nuestra luz brille sin importar nuestro estado de ánimo, sin importar si días sí, días no, que siempre con constancia, siempre haya ese crecimiento. Usted mira cómo el sol sale en la mañana, pero sigue alumbrando con más intensidad durante el día. No se queda la misma lucecita del sol de las 7 de la mañana. Ay, a la 1 del mediodía, ¿cómo está ese sol? Radiante, hasta quema. Que usted pueda quemar de la presencia del Señor, que usted pueda arder de la presencia del Señor, hermano. Esto me recuerda, entre paréntesis, un hermano que vive en Zacapa. Un día estaba predicando y dice, hermanos, el domingo yo sentía que agarraba fuego. Y todos, gloria a Dios. No, hermanos, del calor. Que todos pensaran que agarraba fuego de la presencia de Dios. Pero mire, el sol, necesitamos que realmente ir con más intensidad. Tal vez usted se ha ido apagando lentamente y ni cuenta se ha dado, porque como hablamos hace 2 semanas, cuando el primer amor se va, lentamente nos vamos apagando y ni cuenta nos damos. Pero hermano, que realmente esta palabra venga a encender nuevamente esos deseos, que podamos recibirla con esa disposición y con esa humildad para que la semilla quede allí implantada y el Espíritu Santo pueda llevar adelante su obra. Fíjese que el sol, aparte de dar luz, también el sol da vida. Sin el sol no habría vida en la tierra. Usted ha visto, a mí me fascina ver cómo las plantitas se inclinan hacia el sol. Fíjese si usted pone una serie de macetas en una sombra, usted va a ver cómo todas las plantitas agarran la dirección del sol. Qué precioso lo dejó todo Dios. Cómo esas plantitas saben que necesitan de esa luz solar con sus nutrientes que le den vida. Pues hermanos, el sol da vida. Así el cristiano, esclarecido como el sol, con su luz, con su buen testimonio, con esa vida que refleja la gloria de Dios y el amor de Dios, Dios lo puede usar a usted, hermano, para dar crecimiento a otros, como leímos al inicio, unidos unos a otros. Dios nos usa para el crecimiento y la edificación unos con otros.
El cristiano también Dios lo usa para dar esperanza al desanimado, para dar consuelo al afligido. Comparte la luz del evangelio a otros. El mensaje de vida eterna, Dios lo usa para fortalecer a otros. Que Dios te levante a ti y que Dios me levante a mí para hacer bendición en todo lugar, para hacer edificación en todo lugar. Que Dios nos use, hermano, que podamos ir creciendo, ir en aumento de gloria en gloria. Leamos Isaías 60, 1 y 2. Esta es una profecía con un cumplimiento futuro para el pueblo de Israel, pero también puede aplicarse a nuestras vidas, a quienes la gloria de Dios ya ha resplandecido sobre nosotros. Mire qué precioso este pasaje, leámoslo juntos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Gloria a Dios, que sobre usted y sobre mí sea vista la gloria de Dios, pero que usted pueda oír esta palabra hoy. Levántate, resplandece. Si ya te has descuidado, si ya te estás opacando, si ya estás reflejando más carnalidad, mundanalidad, perversidad, rencor, malicia, si estás reflejando eso, levántate, resplandece con la luz del Señor, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Busquemos a Dios, hermanos, busquémoslo de manera personal, busquémoslo con seriedad y con entrega. Mire, si buscáramos a Dios como lo buscamos como buscamos el trabajo, como buscamos los estudios, seríamos una eminencia. Pero hermano, necesitamos buscar más a Dios, necesitamos entregarnos más a Dios. El cristiano ha agarrado el evangelio y buscar a Dios como que fuera un hobby, como que fuera algo tan informal, hermano. Si así fuéramos en el trabajo, ¿qué tiempo nos hubieran despedido? Pero Dios ha sido tan misericordioso, tan paciente, tan grande. Cultivemos nuestra comunión con Dios. Búsquele. Allá en su casa doble las rodillas, hermano. Allá en su casa aparte, aunque sea 5 minutos, 10 minutos. Allá en el trabajo aparte 5, 10 minutos para estar en comunión con Él. Hable con Él si es tan dulce la comunión con Él. Abra su Biblia, llénese de la presencia de Dios, vacíese de toda esa inmundicia, de toda esa malicia en su mente y en su corazón y llénese de Dios. ¿Cómo se necesitan cristianos así? ¿Cómo se necesitan jóvenes, adultos y ancianos que tomen en serio a Dios? Mire, hermano, usted puede leer en toda la Biblia, por ejemplo, Samuel, un adolescente en un ambiente de oscuridad terrible, tan terrible que hasta los hijos del sacerdote vivían en una inmoralidad terrible. Pero este jovencito brilló allí en medio de la oscuridad porque decidió oír a Dios. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Y así, hermano, usted mira todos los personajes bíblicos, no estaban animándolos, no estaban, hermano, que los llevaban cargados otros, los hermanos de la iglesia, no. Casi siempre los vemos solos, pero con una determinación de buscar y servir a Dios, sin importar su edad, sin importar el ambiente en el que se encontraban. Jóvenes, ancianitos. Hay gente que dice, es que yo ya soy muy viejito. Pero usted mira a Daniel de 80 y pico de años orando a su Dios. Sabe que ya anciano fue cuando él fue lanzado al foso de los leones. Ancianito y bien ocupado, porque él tenía un puesto bien importante en Babilonia a esa edad. No estaba rascándose el estómago viendo tele, estaba bien ocupado, pero tenía tiempo para buscar a Dios. Y nosotros no estamos en el palacio del rey con un montón de trabajo, no, hermano. Busquemos a Dios, llenémonos de Dios. Este es el mensaje. Leamos última vez Cantares 6:10, yo creo que se nos quedó. Cantares 6:10, leámoslo juntos.
¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? No falte la próxima semana, imponente como ejércitos en orden. Va a ver cómo vamos a ser edificados con esa palabra.